Trump llamó por teléfono al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y ofreció su apoyo. Presidente Guaidó lidera multitudinarias marchas contra el régimen de Maduro. Las armas están listas para defender a Venezuela y a Maduro, asegura ministro de Defensa Vladimir Padrino. Juicio al Chapo en Nueva York entra en su etapa final. El narcotraficante sonríe con timidez y mira de reojo a su esposa. Se agudiza ola de frío en Estados Unidos. Autoridades advierten congelación casi instantánea. Más de 200 millones de personas sufrirán el impacto del clima. Red Más Internacional. Bienvenidos, les damos las buenas noches y como siempre les decimos que es un placer saber que nos acompañan a esta hora para hablar de lo que es noticia en el mundo y comenzamos. Donald Trump llamó a Juan Guaidó para felicitarlo por la que denominó histórica llegada a la presidencia. Se afianza así el apoyo de Estados Unidos hacia Venezuela. Washington sigue manifestando su apoyo al presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional Juan Guaidó. A través de su cuenta en Twitter confirmó la llamada del presidente de Estados Unidos. Agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia. Guaidó quedó con el presidente Trump en mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. En horas de la tarde y por el mismo medio, Trump aseguró: Hablé hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su histórica asunción a la presidencia y reforzar el firme apoyo de Estados Unidos a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia. Y en un segundo mensaje continuó: Grandes protestas en todo Venezuela hoy contra Maduro. La lucha por la libertad ha comenzado. Una llamada que se da un día después de que el exdiputado de la Asamblea Nacional y representante de Venezuela en el Grupo de Lima, Julio Borges, y el encargado de negocios en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se reunieran en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence. Guaidó agradeció al presidente Trump por el compromiso de Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, tras proclamarse el pasado 23 de enero. Venezuela vivió una jornada de protestas en la que cientos de personas le expresaron su apoyo a Juan Guaidó y exigieron una vez más la renuncia de Nicolás Maduro. A las 12 del mediodía, y tal como lo había pedido el presidente interino Juan Guaidó, los venezolanos salieron a las calles. En Altamira, uno de los lugares más emblemáticos de Caracas, algunos lo hicieron moviendo esta extensa bandera del país por el cual quieren seguir luchando. Otros llevaron carteles en los que pidieron a los militares que permitan el ingreso de ayuda humanitaria y se pongan del lado de quienes quieren restablecer la democracia. Incluso hubo ciudadanos que, en inglés, le dieron su visto bueno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos coincidieron en expresarle su apoyo a Juan Guaidó y exigir que Nicolás Maduro abandone el poder. Quiero mi país libre, fuera los dictadores, fuera el narcoestado. Eso es lo único que quiero y veo a Juan Guaidó como mi presidente, como venezolana que soy. La protesta también tuvo como propósito pedir la libertad de los 976 presos políticos del país. El llamado es que todos, sin miedo, salgan a su acera, nos encontremos los venezolanos con nuestras miradas, con nuestras sonrisas, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, que es protestar pacíficamente apoyando a nuestro presidente interino Juan Guaidó. En el Hospital Infantil JM de Los Ríos, médicos y familiares de los pacientes también protestaron. Nosotros salimos a defender también a que de forma inmediata se ingrese al país la ayuda humanitaria. Nosotros como trabajadores de la salud no vamos a permitir que nuestros pacientes se sigan muriendo en los centros de salud. Al sitio llegaron en moto los denominados colectivos chavistas, grupos ciudadanos armados serviles a la dictadura de Maduro. Trataron de intimidar a los manifestantes, quienes mantuvieron firme su voz de protesta. La soberbia de un dictador creo que es la que lo arrincona y lo aleja incluso de sus seguidores. Nosotros hemos dicho que están las puertas abiertas a todos los funcionarios,
civiles y militares, chavistas y no chavistas. Esto no es un tema de izquierda ni de derecha. He sentido a veces que en algunos países del mundo han querido extrapolar esto a algo de izquierda y derecha. Esto tiene que ver con humanidad, esto tiene que ver con resolver el problema, esto tiene que ver con atender la emergencia. Los protestantes también llegaron hasta la base aérea de La Carlota, en donde hicieron sentir su respaldo a Juan Guaidó. El jefe de la Asamblea Nacional y líder actual de la oposición venezolana prepara la próxima movilización contra Nicolás Maduro, prevista para el sábado 2 de febrero. Entre tanto, Nicolás Maduro denunció que militares desertores conspiran desde Colombia. También ordenó la creación de 50.000 unidades de defensa en todos los barrios del país. Por su parte, el ministro de Defensa dijo que las tropas tienen las armas listas para defender a Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para defender al país. Por eso estamos aquí, henchidos de orgullo, llenos de energía. Queremos defender la patria. Están las armas listas para defender la patria y está también el espíritu. Padrino López ratificó su lealtad y la de todos los uniformados a Nicolás Maduro, luego de que éste hiciera un nuevo señalamiento que involucra a Colombia y lanzara una nueva advertencia. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando. Unidad monolítica, moral máxima. Y por donde aparezca un traidor mercenario, justicia inmediata, justicia justa. En los más recientes actos con militares, Maduro anunció más ejercicios del 10 al 15 de febrero de este año. También anunció el refuerzo de las milicias urbanas como estrategia para apoyar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Anuncio ante el país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caseríos del país. Vamos, Milicia Nacional Bolivariana. Sin embargo, y con respecto a la presión ejercida por Estados Unidos contra el régimen, Maduro ha ofrecido declaraciones con tópicos distintos. Durante la madrugada difundió un mensaje en el que les pidió a los ciudadanos estadounidenses que se opongan a una intervención militar. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. No permitamos un Vietnam en América Latina. Quieren ponerle la mano a nuestro petróleo, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia. Espero mucho de ti, ciudadana estadounidense. A través de una entrevista para medios rusos, siguió con su arremetida contra la Casa Blanca y las sanciones impuestas a la estatal petrolera PDVSA. Eso te dice el nivel de desesperación que tienen en la Casa Blanca, porque no pueden con Venezuela. Es muy delicado. Con respecto a las elecciones legislativas previstas para 2020, dijo: yo estaría de acuerdo en que se adelanten a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero sobre adelantar comicios presidenciales expresó: las presidenciales se hicieron hace menos de un año y para ellas se han cumplido todos los parámetros constitucionales, legales e institucionales. Y mientras Maduro se empeña en llevar a cabo ejercicios militares, hacerse el de la vista gorda frente a la comunidad internacional y pedir el apoyo de grupos cristianos como lo hizo en otro de sus actos de hoy. Cuenten de verdad conmigo y para siempre. Pido que oren por mí, pido que me den sus bendiciones y pido por la paz y el futuro de Venezuela. Pronto se vencerá el plazo que varios países de la Unión Europea le dieron para que convoque elecciones presidenciales. Si no lo hace, reconocerán a Juan Guaidó como mandatario de Venezuela. Y mucha atención que la agencia EFE denunció hace pocos minutos la desaparición en Caracas de un fotógrafo colombiano. Esto ocurre después de que el régimen de Maduro detuviera durante varias horas a 4 periodistas en los alrededores del Palacio de Miraflores. 2 de los comunicadores de nacionalidad chilena ya fueron deportados. El periodista Rodrigo Pérez, su camarógrafo Gonzalo Barahona, ambos empleados de la Televisión Nacional de Chile, y los reporteros venezolanos Michael Giriarte y Ana Rodríguez fueron detenidos en la noche del 29 de enero en los alrededores del Palacio de Miraflores cuando intentaban cubrir una vigilia. Aunque los comunicadores venezolanos fueron liberados en la mañana, el presidente Sebastián Piñera reclamó por el estado de los periodistas chilenos, quienes en ese momento seguían detenidos. Exigimos inmediata liberación de periodistas de TVN detenidos en Venezuela. Nuestra Cancillería está realizando todas las gestiones necesarias. La libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela. La solución pacífica son elecciones libres y democráticas ahora.
En horas de la tarde, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela informó que los 2 periodistas chilenos fueron liberados y deportados. Esa misma entidad denunció la detención de 2 periodistas franceses, quienes también intentaron cubrir la vigilia en Miraflores. La Asamblea Nacional de Venezuela denunció que un avión ruso aterrizó en ese país para llevarse 20 toneladas de oro. El Parlamento, controlado por la oposición, dijo tener información de funcionarios del Banco Central de Venezuela sobre el retiro de estos valores que son parte de las reservas nacionales del país. La aeronave había arribado vacía en un vuelo charter al Aeropuerto Internacional de Caracas. El Kremlin dice no saber nada al respecto. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, aseguró que es ridículo hablar de una mediación para superar la crisis política que atraviesa Venezuela. En una conferencia de prensa en Washington en la que participaron varios funcionarios designados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Luis Almagro aseguró que un acercamiento entre el oficialismo y la oposición no es posible. De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre 2 partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Por su parte, el encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el presidente interino Juan Guaidó, también rechazó un diálogo con Nicolás Maduro. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro, y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Vecchio, reconocido por el gobierno de Estados Unidos como representante de Venezuela, pidió a los demás países que no se dejen confundir nuevamente al referirse a los 4 intentos fallidos de diálogo en Venezuela. Pero a pesar de este llamado, los gobiernos de Uruguay y México convocaron una reunión de países neutrales ante la crisis en Venezuela para el 7 de febrero en Montevideo. La madre de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, habló en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. En el espacio aseguró que su hijo es motivo de orgullo y que va a estar a su lado siempre. Durante la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias, Norca Márquez, madre del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que estará al lado de su hijo en cualquier circunstancia venidera. Estoy preparada para muchas cosas, pero creo que ni para la muerte ni para la cárcel, sobre todo para la muerte. La cárcel lo voy a tener si él llegase, pero sé que no, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, si a ti te encarcelan, yo me encarcelo contigo. Y ante la pregunta de si Guaidó mostraba desde su niñez intenciones de dedicarse a la política, esto contestó. Él de pequeño era líder en su colegio, en su escuela, en la universidad, fue del movimiento 2007, que de hablar como muy serio de llegar a la presidencia, bueno, todo el que está en la política creo que aspira a llegar lejos, pues. La madre de Guaidó a su vez compartió los hechos que en la vida del ahora presidente interino de Venezuela lo han marcado y han forjado su carácter. Creo que lo ha marcado mucho la diáspora, que se nos han ido tantos amigos, tantos familiares y tanta gente en Venezuela. Eso le pega a él. Él ama Venezuela y nunca se le ha pasado por la cabeza irse. Y cuando se remonta al 23 de enero pasado, cuando estaba junto a su hijo al asumir como presidente, afirma: fue un momento de muchos sentimientos encontrados. Nunca me imaginé estar al lado de un presidente de Venezuela, juramentando delante de Venezuela. Cuando se le cuestionó sobre las advertencias de encarcelamiento para su hijo, considera estar preparada. Él nos ha preparado para esto. Nosotros hemos pasado por muchas etapas difíciles de nuestra vida y aquí estamos muy fuertes y esta gente no nos va ni a tumbar ni a desquebrajar, ni como familia ni como país. Márquez asegura que la libertad para Venezuela ha sido la actual prioridad de su hijo. Esto lo soñó tanto, de estar libres, de tener un país con todas las condiciones de lo que yo viví, lo que vivieron mis padres,
Hasta él vivió poco, pero vivió bonito, libre. Y así como varios países del mundo han mostrado apoyo a Juan Guaidó en su tarea de comandar una coyuntura de transición hacia la democracia en Venezuela, su familia también lo hace y son determinantes en la fortaleza para el ahora líder nacional. El gobierno de Vladimir Putin llamó a la oposición de Venezuela a entablar un diálogo con Nicolás Maduro y se ofreció además como mediador para esas conversaciones. Mientras que Estados Unidos, Canadá, Israel y varios países latinoamericanos reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Rusia continúa apoyando a Nicolás Maduro como presidente constitucional del país suramericano. El canciller ruso Sergei Lavrov instó a la oposición venezolana a dialogar con Nicolás Maduro. Sinceramente, queremos crear condiciones que comprometan al diálogo entre el gobierno y la oposición. Hablamos sobre esto con nuestros aliados venezolanos, con China, con naciones latinoamericanas, con europeos. Lavrov ofreció a Moscú como mediador entre las conversaciones de Maduro y la oposición. Naturalmente, cualquier iniciativa de mediación debe ser imparcial. Cualquiera que sea el formato de estas iniciativas no debe ser desbalanceada, sino de lo contrario, debe representar un amplio círculo de actores internacionales que influyen en el gobierno y en la oposición. La Unión Europea, por su parte, exigió a Maduro que en un plazo de una semana llame a elecciones presidenciales, de lo contrario reconocerán a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ultimátum que el Kremlin rechazó. Pedimos a la oposición que muestre un enfoque constructivo similar, rechace los ultimátums y actúe de manera independiente, basando su decisión en primer lugar en los intereses del pueblo venezolano. Lavrov también anunció que la cooperación económica entre Rusia y Venezuela sigue cumpliéndose íntegramente y en los plazos previstos. El gobierno de Alemania, uno de los países que le dio un ultimátum a Maduro para llamar a elecciones presidenciales, manifestó su preocupación por la situación actual de Venezuela. El gobierno de Angela Merkel envió un mensaje a la Guardia Nacional, leal a Maduro, no tratar de sofocar con violencia las manifestaciones convocadas por la oposición. Y es que según Naciones Unidas, desde el pasado 23 de enero, 40 personas han perdido la vida y más de 850 fueron detenidas por manifestarse en contra de Maduro y de su círculo político. Más de 2 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 buscando nuevas oportunidades. Colombia ha sido ese país que más venezolanos ha recibido, pero México, Ecuador y Argentina también le abrieron sus puertas a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica en su país. Leonel Núñez es venezolano y tiene 31 años, y el último de ellos lo vivió en México. Su ocupación como asesor en campañas políticas se volvió muy difícil con el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera totalitario. En esta nueva ciudad se dedicó a limpiar baños y a ser mesero. Su actual empleo como gerente de un restaurante venezolano le permite enviarle a sus padres y 3 hermanos, a quienes dejó en Maracaibo, entre $700 y $800 al mes. Como muchos de los más de 2 millones de venezolanos que partieron hacia otros países desde 2015, asegura que el autoproclamado presidente Juan Guaidó, opositor al gobierno de Maduro, le ha regresado la ilusión. Para mí no hay 2 presidentes, para mí hay un solo presidente y es Guaidó, ¿no? Pero nada, con la esperanza como la tienen todos los venezolanos, la esperanza de volver a hacer esa maleta, que llegué aquí con sueños, pero llevármela a Venezuela y a seguir soñando. 5 venezolanos tocan reggaetón sinfónico en una calle de Bogotá, capital del país que recibió a más venezolanos que ningún otro vecino. Estos jóvenes que aspiraban a hacer carrera en la Venezuela que abandonaron hace unos 10 meses, volvieron a reunirse en el exilio, tras decirle adiós a la Orquesta Sinfónica de Caripito. La última en cruzar la frontera fue Esther García, una chelista de 24 años. Vine aquí por una mejor estabilidad para ayudar a mi familia. Y bueno, volvería a Venezuela cuando el gobierno de Maduro caiga, porque de verdad tengo un país por el cual luchar y quiero estar allá con él. Y si no estoy ahí, si no estoy allá, al menos luchar desde aquí. Jorge Olivero también piensa en los suyos. El rojo de un semáforo en Quito le provee una oportunidad de ingresos ofreciendo dulces a los conductores o limpiando sus vidrios a cambio de unas monedas.
Este técnico electromecánico de 23 años, que se lanzó a la calle luego de perder su primer trabajo en su nuevo país de residencia, apoya a Guaidó y sueña con la salida del poder de Nicolás Maduro para regresar a Venezuela, donde lo espera su hija recién nacida. Y para mí hay un solo presidente que es él. Para mí Nicolás Maduro es un fraude, realmente es un fraude, porque ¿cómo se explica que hace una elección y dice que gana con el 80% cuando todo el mundo no lo quiere? Todo el mundo vota contra él, los comentarios en la calle, y para mí es fraude, Mónica Villarroel está instalada en Buenos Aires desde 2016. Hace 9 meses sus padres se mudaron a un apartamento que les consiguió en la capital argentina, pero ninguno se ha desconectado de Venezuela. Según dice, Guaidó le inspira un montón de confianza para avanzar hacia el cambio político y social que cree necesario en su país. A mí me dio esperanza. Me dio total esperanza, a mí se me erizó la piel, yo quería llorar, porque por primera vez ves que hay un movimiento que no es solo en Venezuela, o sea, no es que solo los venezolanos salieron, es que estamos en todo el mundo, estamos regados por todo el mundo y muchísimos gobiernos y muchísimos países nos apoyaron, cosa que no había sucedido antes. No son pocos los expatriados que apoyan a Guaidó desde varios países de la región, muchos otros, sin embargo, son escépticos. Todos están físicamente distantes, pero mantienen el corazón y en algunos casos la familia en su patria. Estamos ya de regreso y seguimos avanzando en la información. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a México tras su paso por República Dominicana y fue recibido por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. La crisis en Venezuela fue el tema central de esta visita. El gobierno de Pedro Sánchez fue el primero en manifestar su apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. A él, las grandes potencias europeas se sumaron y le enviaron un ultimátum a Nicolás Maduro para llamar a elecciones antes de reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero México, liderado por un gobierno de izquierda, no se sumó a los muchos países latinoamericanos que ya reconocieron a Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana. Estamos nosotros actuando en el caso de Venezuela. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza, estamos por la no violencia. Creo que en este punto tenemos coincidencia con el gobierno español. Pero aunque España concuerda con que no está a favor de la violencia, hace un llamado a que se restablezca la democracia en Venezuela para que el país pueda salir de la crisis política, económica y social en la que lleva sumida hace varios años. Lo que está haciendo el gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, anunció que tras la negativa de Nicolás Maduro de llamar a elecciones presidenciales anticipadas, mañana el Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se desarrolla la etapa final de cara al veredicto contra Joaquín El Chapo Guzmán y ha estado caracterizada por pruebas en su contra y también por la excentricidad de las evidencias presentadas. 12 semanas han transcurrido para determinar el destino del ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Juicio que ha tenido como constante el hermetismo, el asedio a su esposa Emma Coronel Aispur y al menos 56 testimonios clave. Sirve mucho en mi trabajo. Yo vine aquí como actor para aprender de lo que es este suceso y de conocer a la persona, y si tuve la fortuna de poder verlo en vivo. Y sí, justo en esta semana culminante previa al veredicto final, hubo un cara a cara entre chapos. Yo no lo juzgo y ahorita hoy en día me estoy poniendo en sus zapatos. Es una ficción, estamos haciendo una serie de televisión, sin embargo es una persona que existe, que está viva y que lo voy a tomar con todo respeto y nunca lo juzgo. Yo más bien quiero aprender de él y conocerlo. El Guzmán real y Alejandro Eda, actor que lo encarna en la serie Narcos, entre los que hubo un cruce de saludos.
Pero lo cinematográfico parece ser recurrente para el presente del Chapo. No solo es ahora infaltable personaje televisivo, sino que su juicio ha sido de todo menos normal. Drogas, armas, informes contables, cartas, videos, mapas y mensajes impactantes acumulados durante más de una década son proyectados en pantalla grande en la sala del tribunal. Al interior del juicio se conoce que el Chapo juiciosamente toma notas de esta etapa del proceso, que hasta se le ha visto sonreír en contadas oportunidades o que lanza miradas o saludos tímidos a su joven esposa Emma Coronel. Con 61 años, Guzmán Loera es acusado de 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero. Hace 2 años arribó a los Estados Unidos en calidad de extraditado. Y si bien de prisiones mexicanas protagonizó 2 fugas espectaculares, si es hallado culpable, su novela podría finalizar con una condena a cadena perpetua. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México logró dar un duro golpe al tráfico ilegal de combustible, un tema álgido desde que inició el año y que ha afectado fuertemente su economía. Así inspeccionaba Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos Pemex, las tomas clandestinas para robo de combustible en Azcapotzalco. Los ductos de diésel, gasolina y turbocina presentaban una pérdida de presión, comportamiento que alertó a las autoridades de que eran objeto de robos recurrentes. Seguía la alarma sobre la pérdida de presión de ductos muy cerca de Azcapotzalco y en efecto se encontró un túnel. Esto también demuestra que estos robos eran de dominio público. Las tomas para drenaje clandestino fueron detectadas en una bodega a 3.6 kilómetros de la terminal del almacenamiento y despacho de Azcapotzalco. Las 5 perforaciones con los 5 accesorios ilícitos. Y bueno, para comentar y agradecer al equipo de trabajo, el sector Ductos Valle de México, durante la madrugada estuvo trabajando, administrando los riesgos de los trabajadores y la comunidad. Y ya a las 4:30 de la mañana, ya las tomas clandestinas quedaron ya inhabilitadas. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, aseguró que el túnel fue encontrado en una zona llena de edificios habitacionales, casas y negocios, por lo que no se descartan tomas similares en predios aledaños. El presidente de México en el mismo espacio confirmó el inicio de una investigación para saber quiénes son los dueños del inmueble donde se identificaron las tomas. López Obrador añadió que el abasto de combustible en Jalisco se normalizó y que lo que pasa en Michoacán está bajo revisión. Estados Unidos y China retoman el diálogo en Washington, buscan así aliviar las tensiones comerciales antes de que se venza la fecha acordada el 1 de marzo. Se trata de una nueva ronda de diálogo para terminar con la guerra comercial. Negociadores de Estados Unidos y China iniciaron 2 días de conversaciones de alto nivel después de 6 meses de guerra comercial que, además de sacudir los mercados financieros, también ha afectado las perspectivas de la economía global. Diálogos de alto nivel tan complicados como exigentes. Estados Unidos espera que China reduzca sus aspiraciones de convertirse en un líder mundial en campos como robótica y carros eléctricos. La tregua establecida termina el 1 de marzo y en caso de no llegar a un acuerdo, volverían los aranceles y represalias. Una reunión de las 2 primeras potencias económicas del mundo enfrentadas por una posición dominante en futuras industrias de alta tecnología. Estas negociaciones se extenderán durante miércoles y jueves en la capital de Estados Unidos y buscan acabar con la guerra de aranceles en los 2 países. El encuentro hace parte de la negociación comercial acordada por Trump y su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre del G20. Si las potencias económicas no llegan a un acuerdo antes del 1 de marzo, cuando se vence el plazo, la Casa Blanca podría aumentar sus aranceles a 200.000 millones de mercancías chinas. Nuevo rifirrafe se dio entre la primera ministra Theresa May y el líder opositor Jeremy Corbyn, mientras que en el Parlamento británico se llevaba a cabo el famoso miércoles de preguntas y respuestas. El Parlamento Europeo anunciaba que el acuerdo final del Brexit, aprobado por unanimidad por los miembros de la Unión Europea, no será renegociado.
La primera ministra británica Theresa May entró victoriosa a la Cámara de los Comunes tras la votación de ayer sobre el Plan B presentado ante el Parlamento. Pero sabe que si los diputados estuvieron a favor de retirarse de la Unión Europea con un acuerdo, hay que trabajar en construirlo. Anoche la Cámara votó para rechazar el no acuerdo, pero ese no puede ser el final de la historia. El honorable caballero dice que no, y creo que es la primera vez que acepta que no puede simplemente rechazar el no acuerdo. Debes votar por un acuerdo, de lo contrario, te vas sin un acuerdo. May, con la cabeza en alto, aprovechó para arremeter contra su máximo enemigo político Jeremy Corbyn, quien considera no ha hecho mayor esfuerzo para avanzar en el Brexit. De lo contrario, se ha enfocado en criticar cada propuesta presentada por la Premier británica. Ganamos una mayoría sobre el Brexit. Lo que él logró, su plan del Brexit fue rechazado. Se opuso a la finalización de la libre circulación y no descartará un segundo referéndum. No tiene un plan para el Brexit. No hay un buen plan para la economía y no hay plan para nuestro país. Y Corbyn, el gran perdedor de la jornada de ayer, agachó la cabeza y anunció por segunda vez en 24 horas estar dispuesto a reunirse con Theresa May para encontrar una salida al Brexit. Estoy ansioso por reunirme con la primer ministra porque quiero presentar las alternativas del Partido Laborista que podrían obtener una mayoría en esta Cámara. Y se trata de proteger los empleos y los estándares de vida de las personas en todo el país. Pero por más esfuerzos que May y Corbyn hagan para lograr un nuevo acuerdo final, el Parlamento Europeo anunció desde Bruselas que lo ya aprobado por unanimidad por los 27 miembros de la Comunidad Europea no se renegociará. El acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y el único acuerdo posible. La Unión Europea lo dijo en noviembre, lo dijimos en diciembre, lo dijimos después del primer voto significativo en la Cámara de los Comunes en enero. Los debates y los votos en la Cámara de los Comunes de ayer no cambian eso. El acuerdo de retiro no será renegociado. El panorama es desalentador tras el anuncio de Jean-Claude Juncker y a 2 meses de hacer efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May deberá ingeniarse una nueva forma de convencer a su Parlamento o al Parlamento Europeo y llegar a una solución que satisfaga todas las posiciones políticas. Estamos de vuelta, seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo. Temperaturas más frías que la Antártida se están registrando en Estados Unidos. En ciudades como Chicago están a menos 50 grados y 4 personas han muerto a causa de esta nueva ola de frío. Este es el panorama en una gran parte del centro oeste de Estados Unidos. Se trata de la ola más extrema en afectar a la región en años. La causa de la ola polar sería una masa de aire ártica que se habría desprendido del vórtice polar que rodea al polo. Los servicios postales fueron suspendidos, como las clases y negocios que cerraron debido a las bajas temperaturas. Los residentes deben permanecer en sus casas en por lo menos 2 estados del país. Se trata de la ola de frío más extrema que ha afectado a la región en toda una generación. Chicago, en el estado de Illinois y la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, amaneció con una temperatura de menos 30 grados y una sensación térmica de menos 46. Esto por el viento helado, más frío que Alaska e incluso que en algunas partes de la Antártida. Con estas temperaturas solo basta unos minutos para que una persona expuesta al frío extremo pueda llegar a la congelación e hipotermia. Más de 1.500 vuelos fueron cancelados en los 2 aeropuertos de Chicago y Amtrak tuvo que suspender su servicio en la ciudad. Wisconsin, Michigan e Illinois, en el medio oeste de Estados Unidos, decretaron el estado de emergencia. Los fenómenos climáticos, conocidos como vórtices polares, están presentes todo el tiempo en los 2 polos de la Tierra. Los vórtices se hacen más fuertes y amplios en los inviernos y se debilitan en verano. Este año ha sido atípico, según los meteorólogos, debido a un calentamiento repentino sobre el Polo Norte causado por una ráfaga de aire caliente originada en Marruecos en diciembre. Y en Europa, aunque las temperaturas no se acercan a lo que parte de Estados Unidos está viviendo, la tormenta de nieve Gabriel azotó Bruselas y París, causando caos en la movilidad.
Este es el invierno que millones de belgas y franceses están enfrentando por cuenta de la tormenta de nieve Gabriel, que llegó con fuerza al viejo continente. Pero para los turistas que por estos días visitan la capital de Bélgica, la nieve no detiene sus ganas de recorrer, en algunos casos a pie, Bruselas. Es muy lindo, me gusta la nieve. Hace un poco de frío, pero hace que la vibra de la ciudad sea diferente. Inclusive hay quienes creen que la nieve realza la belleza del paisaje. Sí, está un poco mojado para recorrer la ciudad, pero por lo menos hace que todo se vea más bonito. Hace mucho frío, es la primera vez que veo la nieve y el clima para nosotros es muy frío, 30 grados Celsius menos que en Brasil. Pero en París, aunque también hay quienes disfrutan del paisaje de la icónica Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre cubierta de nieve, la gran cantidad de nieve que ha caído hizo que el transporte público presentara retrasos en sus viajes. La tormenta Gabriel atravesó Francia causando vientos de hasta 110 kilómetros por hora, lo que produjo que cerca de 40.000 casas quedaran sin electricidad. El gobierno de Emmanuel Macron anunció que 6 departamentos continúan en alerta naranja por riesgo de placas de hielo sobre las vías, lo que podría causar accidentes fatales. Hasta aquí nuestra emisión de Red Más Internacional. Nosotros hoy los dejamos con estas imágenes del show de luces al norte de China, país que está celebrando el Año Nuevo Lunar. Así les decimos a ustedes buenas noches y sigan en nuestra programación. Ya viene al punto con Juan Lozano.